cuando los pilotos y operadores de drones nos unimos y hacemos fuerza, somos capaces de tener algún peso como para obligar a la administración a recular en una medida que ha sido bastante controvertida. Como ya sabéis, la anulación de los permisos de vuelos a drones DJI en bases aéreas, y no solo en las inmediaciones de las bases aéreas, sino en todo el CTR que ocupa y abarca una base aérea. Un CTR controlado por los militares, como puede ser el de Talavera, el Lear 86, llamó la atención y fastidió no solo la experiencia lúdica de volar un dron y tomar esos vídeos que a todos nos gustan, también fastidió de manera bastante contundente a gente que trabaja con los drones y que se gana la vida con ellos. Hemos visto en redes sociales cómo nos hemos unido muchos creadores de contenido, nos hemos hecho eco de esta noticia, hemos generado una polémica en redes sociales y parece ser que ha surtido su efecto. Tras la anulación de las coordinaciones que hubo para realizar vuelos con drones DJI en los CTR y el espacio aéreo controlado militar, en varias bases militares de España, hubo una rectificación no oficial, porque yo al menos no tengo el documento. Me consta que hay compañeros que están solicitando documentación e información oficial para contrastar y saber por qué se ha anulado todas esas coordinaciones a drones DJI. A título personal, creo que esa información no va a llegar a ser pública, puesto que, bueno, se puede clasificar como información sensible y top secret, y no creo que al Estado Mayor de la Defensa o al Ministerio de Defensa o a quien le competa estas cosas les interese ni quiera que la opinión pública tenga conocimiento de todo esto. Pero la realidad es que se revocó y se volvieron a permitir en un plazo relativamente corto de tiempo vuelos con drones DJI nuevamente en CTR militares. Todo esto ha sido posible porque hay gente que utiliza drones y que cumple con la normativa, aunque sea una putísima mierda. Para hacer un vuelo posiblemente de 15 minutos con un dron que tenga bastante autonomía, se ha tenido que complicar la vida, hacerse su EARO, seguramente tener título de radiofonista con su equipo correspondiente para comunicación con torres, bueno, y diferentes pasos que hay que seguir para poder volar un dron en un espacio aéreo controlado como es un CTR militar. Pero esto es lo que me lleva a considerar que si todos nos unimos de manera fuerte y de manera consistente, podemos llegar a cambiar en cierta manera algunas decisiones que a todas luces, al menos para la ciudadanía y para la comunidad de pilotos de drones, no tienen mucho sentido. Cierto es que puede haber datos que desconozcamos. Yo al menos desconocía el artículo 7 de la ley, de una ley china, que es básicamente la cual obliga a toda persona física, toda empresa y a cualquiera que pueda tener un aporte en temas de seguridad y temas de ciberseguridad y de apoyo al Estado chino, a apoyar al Estado chino. Como todos sabemos, DJI es una empresa china, la cual, por ley, si está establecida en el Estado chino, debe de colaborar en cierta manera, aportando pues lo que supongo que a todos los estados que utilizan equipos DJI y de otras marcas, pero en este caso nos centramos en DJI, les preocupa, que son datos sensibles, vídeos sensibles. DJI tiene una plataforma la cual cuando tú haces tus vídeos, esos vídeos se vuelcan, esas fotos, esos datos, esos parámetros de vuelo, se vuelcan en una nube. Posiblemente el miedo que tengan o la razón que tengan para haber dado este torpe movimiento, porque ha sido un torpe movimiento que ha creado mucha alarma social, sea que se le puede escapar a los Estados miembros de la Unión Europea y a miembros de la OTAN, básicamente, que esos datos se escapen de su control y puedan llegar datos sensibles de instalaciones críticas, como puede ser pues, un acuartelamiento militar. Recordemos que la Lear 86 abarca una de las alas del Ejército del Aire más potentes que tenemos en España. Esa información llegue a manos de quien no tiene que llegar. Sea como fuere, lo que hay que sacar en claro es que al menos a fecha de publicación de este vídeo, con todo el revuelo social que hemos creado los creadores de contenido dentro del mundo del dron, cada uno aportando su granito de arena, uno mayor, otro menor,
hemos conseguido que se hagan eco muchísima gente que no tenía constancia ni noticias del mundo del dron y haya generado una alerta social capaz de que un Estado Mayor de la Defensa de un país miembro de la Unión Europea y soberano como es España recule y vuelva a permitir vuelos de drones DJI en espacio aéreo controlado militar. Así que sí, creo que si todos vamos cumpliendo medianamente las normas, todos hacemos vuelos responsables y todos nos unimos ante los atropellos y tropelías que se están sufriendo en el mundo del dron, no solamente porque te limiten o te prohíban el vuelo de una marca en concreto de drones en una zona específica. Simplemente nos podríamos unir, y una sugerencia para asociaciones como AEPU, una asociación que ha creado Paolo Cosi y varios amigos. ¿Por qué no obligar al ente público a dar formación específica en materia de drones a los agentes que mandan a controlar un vuelo de un dron en una ubicación como puede ser un entorno urbano? Ya hemos visto que en muchas ocasiones se ha anulado vuelos simplemente por el hecho de mis huevos son más gordos. No hay motivo objetivo para prohibir un vuelo de ninguna de las maneras. Hemos visto cómo se puede resolver un pequeño problema haciendo unión y fuerza. Así que déjate tu like, suscríbete, activa la campanita, apoya a cualquier creador de contenido del mundo del dron que haga vídeos que te sean útiles y vamos a intentar mejorar toda esta normativa y vamos a intentar mejorar toda esta situación para que no nos vean con tan malos ojos. Y si DJI tiene que desaparecer, que nos venga una marca que la supla. Saludos, nos vemos en el siguiente vídeo.